queridos hermanos, que el Señor los bendiga. Es un gran privilegio el estar aquí compartiendo con ustedes nuevamente después de 3 semanas. Nos hicieron mucha falta, aunque lo vimos por online allá, pero no es lo mismo estar aquí recibiendo el calor y el cariño de todos ustedes. Así que el Señor los bendiga. Nuestro propósito en esta tarde principalmente es adorar a nuestro Señor a través de las alabanzas, de su palabra, de los cánticos y de todo lo que vamos a hacer en esta tarde. Ese es el único propósito, alabar al único que se merece toda la honra y toda la gloria, que es nuestro Señor Jesucristo. Permítanme compartirles unos versículos de Romanos 9 que dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los invito a orar, hermanos. Padre Santo, cuánto te alabamos, Señor, en esta tarde, por tu gran amor, por tu misericordia, por los cuidados, Padre, que has tenido con cada uno de nosotros. A pesar de esta pandemia, tú siempre has sido fiel y guardas a tus hijos, Señor. Padre, te suplicamos en esta hora que seas tú el que tenga toda la honra, toda la gloria, porque tú te mereces todo lo que te podamos dar, Señor, toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración, porque eres el único digno de recibirla, Padre. Queremos esta tarde, Padre, entregar el servicio a ti, que seas tú el único, que sea honrado en todo lo que hagamos, que de principio a fin, Señor, tu nombre sea glorificado, que tu Santo Espíritu se mueva alrededor de este templo, Señor, y que sea tarde de salvación. Si hay amigos que vienen esta tarde que no te conocen, porque sea la oportunidad, Padre, de poder entregar sus vidas a ti y hacer las paces contigo. Gracias, Padre, por este tiempo. Dejamos todo en tus manos, con acción de gracias, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Asimismo, damos la bienvenida a todos los que están en línea en esta tarde, que reciban la bendición ahí donde se encuentran, pero que están en el área y tienen miedo todavía de venir. Es mejor que venga, porque el Señor guarda el enemigo, estamos seguros. Que el Señor los bendiga. Comencemos a adorar a nuestro Rey. Aleluya. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Pónganse de pie para los que todavía no han hecho. Y es que hay agradecimiento en nuestros corazones. Amén. Y si hay algún amigo entre nosotros, lo que le queremos decir es que si quiere ser salvo de toda maldad, y usted, hermano, que está a la par, va a ser el encargado de decirle eso, de transmitir el mensaje. ¿Quiere ser salvo de toda maldad? Tan solo en Jesús hay poder. Amén. Y eso es lo que vamos a cantar esta tarde. Aleluya. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Quieres servir? ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo, podrás ser su amor. Tan solo hay poder en Jesús.
Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Y en la sangre que Él vertió, en la sangre que Él vertió. Solo en la sangre que Él vertió hay poder. Aleluya. Y es que solo en Él está nuestra confianza. Amén. Porque sabemos que el Señor extiende su mano y nosotros podemos descansar en Él. Aleluya. Es el Dios de los ejércitos en quien yo tocaré, y con címbalos de gozo al Señor ensalzaré. Él despide los relámpagos, mas nunca temeré. Él es mi protector. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, es Cristo dolor. Con ejércitos no gana sus victorias el Señor, y con armas lucha contra Satán el tentador. La potencia del Espíritu ha dicho el Dios de amor, es lo que vencerá. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo dolor. En Belén de Palestina el Señor Jesús nació, y después de 30 años en la cuenta murió, pero vive para siempre, pues la tumba ya venció. Su nombre alabaré. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo dolor. Gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo dolor. A Cristo dolor. A Cristo dolor. Aleluya. Solo a Cristo toda gloria y toda honra. Amén. Tome su lugar, hermano. Amén. Y esta tarde tenemos el privilegio de compartir la palabra del Señor, de llevar la lectura. Así que vamos a hacerlo de forma antifonal. Buenas tardes, hermanos, qué bendición estar en medio de ustedes nuevamente. Vamos a seguir con las lecturas bíblicas en los Salmos, y hoy nos toca leer el Salmo 62, que es escrito siempre por nuestro querido David, y este Salmo fue escrito mientras él hace frente a la traición de alguien. David afronta de manera directa el problema de sus adversarios, pero sus pensamientos se centran primordialmente en Dios. Y esa es la bendición que nosotros tenemos, lo mismo que el rey David. Y este salmo
ha sido desde que lo empecé a leer, no sabíamos qué es lo que nos tocaba enfrentar, pero Dios ha confortado nuestra alma. Y qué bendición, lo vamos a leer. Siempre empiezo a leer un versículo y después ustedes siguen. Lo hacemos antifonalmente. Dice: en Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle, como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza, aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. No confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis. Si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que Dios es el poder. El Señor bendiga su palabra. Así como estamos, oremos, hermanos. Padre, cuánto te alabamos, Señor, nuevamente en esta tarde, porque solamente tú eres digno de recibir toda la gloria y la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Queremos en esta tarde, Padre, darte las gracias por tu amor, por tu misericordia, por todo lo bueno que has sido con tu pueblo, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has preservado la vida, nos has guardado nuestra salud, y aquí estamos, Señor, rindiéndote culto en esta tarde, poniendo en tus manos, Señor, todo lo que pasa alrededor nuestro, Señor. Gracias, Padre Santo, porque solamente en ti está callada nuestra alma y de ti viene nuestra salvación, Padre. Gracias, Señor, en esta hora, por este tiempo que nos permite, Señor, poder interceder, Señor, por todo lo que está pasando, especialmente en nuestro país, Señor. Este miércoles, Señor, lo ponemos en tus manos, Señor. Tú eres el que pone y quita reinos. Tú eres el que pone gobernantes y también los puedes quitar, Señor. Queremos suplicarte, Padre Santo, que tu poder, con todo tu poder, Señor, tú puedas poner orden, Señor, en todo lo que está pasando, Señor, en esta ciudad. Que seas tú el único, Señor, que pueda reinar sobre todo, y que, Padre, tú tengas misericordia, Señor, de este pueblo. Que tu voluntad sea buena y perfecta como siempre, Señor, y que podamos nosotros, Padre, hacernos lo que tú nos mandas, Señor. Nosotros no nos vamos a detener, Padre. Queremos que la palabra tuya siga, Señor, llegando hasta el último rincón, Padre, que nada pueda interrumpir, Señor, ni gobiernos, ni nuevas mentalidades, ni nuevas leyes, Señor. Queremos, Padre, ponerte en tus manos el presidente y la vicepresidenta de este país, que seas tú, Señor, quien puedas tocar sus corazones, que ellos puedan venir al arrepentimiento, Padre, y puedan ser dirigidos por ti, Señor. Permítenos a nosotros, Padre, estar quietos, Señor, y esperar en ti nada más, Señor. Queremos también, asimismo, Padre, poner en tus manos todas nuestras familias acá representadas, que tú puedas tener cuidado de cada una de ellas, Señor. E intercedemos, Padre, por todos nuestros enfermos también. Nos acordamos de mi hermano José Garay, que tú puedas terminar de hacer la buena obra que has comenzado en él. Por mi hermana Evelyn también, Señor, para que tú la puedas recuperar totalmente, que tú la puedas estar confortando, Señor, y que la puedas estar guardando y cubriendo, Señor, de otra cosa peor, Padre. Asimismo nos acordamos de nuestros hermanos, mi hermano Misael y mi hermana María, que seas tú, Señor, guardándolos, Padre, cubriéndolos, manteniéndolos sanitos, Padre, y que tu provisión no les haga falta, Padre. Cúbrelos, Señor, en gran manera, y así nos acordamos de todos nuestros ancianos de la iglesia, para que seas tú guardándolos, Señor.
Nos acordamos de nuestro pastor ahí en El Salvador, que tú puedas guardar su vida, su alma, igualmente la de Martita, Señor, que puedan tener un buen tiempo con su familia. Gracias, Padre Santo, porque nos permitiste, Señor, poder compartir con ellos un tiempo, y te suplico, Padre, que los sigas bendiciendo allá, que pueda guardar su regreso también. Por mis hermanos Herrera también, Señor, que ya se están ambientando al calorcito de allá, que seas tú, Señor, proveyéndoles también todo lo que necesiten, Señor. Ayúdalos con sus reparaciones que van a hacer en su casa y todo lo que tienen planeado, que seas tú, Señor, proveyéndoles todo lo que necesiten. Guárdanos, Señor, en esta hora. Padre, que a continuación viene tu palabra, Señor, que seas tú hablándonos, Padre, que tu Santo Espíritu, Padre, se pueda mover, que puedas abrir nuestros corazones, que podamos recibir tu palabra, y que también, Padre, sea un tiempo de mucha quietud, de mucha paz, que estemos, Padre, completamente, Señor, enfocados en lo que tú nos traes en esta tarde. Bendice también a nuestras maestras, Señor, y a los niños que van a tener esta tarde, Señor, su enseñanza también, que seas tú usando a cada una de ellas, Padre, para que ellos puedan entender y comprender tu palabra, y desde pequeños, Padre, puedan ir ellos también teniendo temor a ti, Señor. Bendice a nuestro hermano Erwin, que trae la palabra esta tarde, que tú lo puedas usar, que sus labios, Señor, puedan hablar, Señor, por ti, y que, Padre, tu palabra sea expuesta a todos nosotros, que si hay amigos que no te conocen, Padre, este puede ser un buen tiempo, Señor, para que puedan venir a tus pies. Dejamos todo en tus manos, Señor, con acción de gracias, poniendo este tiempo en tus manos, Señor. Bendito seas por siempre. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Voy a pedirme a mis hermanas y a mis hermanitos que pasen a sus clases. Mientras tanto, todos preparamos nuestro corazón, y quiero pedir a mi hermano Erwin que pase adelante. Señor me lo bendiga, hermano. Gracias, mi hermano Juancito. Señor les bendiga, familia. Tengan todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos a un domingo más de este año 2021. Saludamos al pastor Freddy nuevamente, a su esposa Martita y a los hermanos Antonio y Raquel. Amén. Y a todos los que están mirándonos por medio de Facebook, también sean todos bienvenidos, sean bendecidos en esta tarde. Dios cumple una promesa hecha a Abraham. Le dice que haría de él una gran nación y que la tierra de Canaán, a donde Dios lo envió, sería para ellos, y que serían una nación muy grande, muy bendita. Pasaron muchos años, pasaron 400 años de esclavitud en Egipto, hasta que Dios sacó al pueblo de Israel desde Egipto. Tomó 40 años llegar a la tierra prometida, hasta que cumplieron el propósito de conquistar toda la tierra de Canaán. Y se hizo una gran nación. 12 tribus se repartieron toda la tierra de Canaán, y se hizo una gran nación fuerte, poderosa, devota a Dios. Pero transcurrió el tiempo y ocurrió lo que se nos ha dicho en los últimos 2 domingos. No crecieron en el Señor, no se propusieron en su corazón no contaminarse y retrocedieron. Como se nos dijo, ¿cierto? El primer domingo, la prédica del pastor Freddy, nuestra única opción es crecer. Ellos no crecieron y por ende retrocedieron. Y luego se contaminaron con las naciones que estaban ahí. ¿Y qué ocurrió? Hubo una gran división del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se dividió en 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. Y fue una gran declive. Con el transcurrir del tiempo, ambos reinos, el reino del norte y el reino del sur, fueron llevados cautivos, hasta que Dios, después de 70 años de cautiverio en Babilonia, los trae de regreso nuevamente como una nación. Y entonces pasan los años, 400 años de silencio. Después del libro de Malaquías, Dios habla al profeta Zacarías acerca de su hijo,
y comienza la historia de la iglesia, la historia del nacimiento del Señor Jesús. Y esto es lo que el Señor dijo allá en Juan capítulo 17, que solo para entrar en contexto, no es la lectura de lo que vamos a hablar en esta tarde, pero quiero entrar en contexto en lo que el Señor dijo. Vayamos a Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. Y vamos a leer unos versículos en lo cual el Señor nos motiva y que son palabras muy pertinentes para nosotros en comienzo de años como iglesia de lo que debemos hacer. Juan capítulo 17, versículo 6 en adelante dice: he manifestado tu nombre a los hombres. Este es el Señor Jesucristo hablando con el Padre. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido todas las cosas que me has dado, proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Y aquí viene un punto importante. ¿Para qué, hermanos? Para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba yo con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Hablando de los apóstoles y discípulos de ese momento. Pero mire lo que dice el versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí estamos nosotros, queridos hermanos. ¿Y con qué propósito dice el versículo 21? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén. Entonces el primer domingo, hermanos, se nos predicó de que nuestra única opción era crecer. Y el domingo pasado compartimos de proponer nuestro corazón a no contaminarnos. Pues siguiendo las palabras del Señor Jesucristo en Juan 17, el título de este día va a ser, ¿cuál sería, hermanos, el título de este día? Seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Seamos uno, en resumen. Seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y eso es lo que en este mes, hermanos, de principio de año queremos animarnos, hermanos, a poder tener como meta crecer en el Señor, a proponernos a no contaminarnos con la corriente de este mundo, pero también a proponer en nuestro corazón estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y vamos a ver 3 puntos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Y 3 puntos. El primer punto es andando como es digno de la vocación con que fuimos llamados. El segundo, que creo que es el más fácil, con toda humildad y mansedumbre. Cierto que es difícil esa parte, ¿cierto? Con humildad y mansedumbre. Y el tercer punto, unidos por la obra del Trino Dios. Amén. La unidad de la iglesia, hermanos, está en la Santísima Trinidad, en el Trino
Dios. Y eso es lo que hoy vamos a estar aprendiendo con lo que el apóstol Pablo escribe a esta maravillosa iglesia allá en Éfeso, a la iglesia de los Efesios. Y tenemos que estar entonces solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Qué significa solícitos, hermanos? Es una palabra que significa estar diligente, con cuidado, prestando atención, ser una persona que está esforzándose por cumplir algo que se le ha dado. Y eso es lo que el título de este día, que está basado en el versículo que ya vamos a leer en un momento en Efesios. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y vayamos entonces a leer allá a Efesios capítulo 4, donde vamos a estar centrado nuestro estudio de esta tarde. Efesios 4, versículos del 1 al 6. Efesios 4, versículos del 1 al 6 dice, ¿estamos ahí, hermanos? Amén, dice la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y aquí está el versículo clave: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Y eso es entonces lo que vamos a estar estudiando. Este mensaje, esta iglesia preciosa de Efesios, en su primera parte, Pablo en esta carta de Efesios habla de la obra del Trino Dios, de las cosas que Dios ha hecho en su sacrificio, versículos muy conocidos por todos nosotros, ¿cierto? Efesios 1 del 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y comienza a dar Pablo toda una serie de detalles de las bendiciones y beneficios que usted y yo hemos recibido por haber puesto nuestra fe en nuestro amantísimo Señor Jesucristo. Pero en el capítulo 4 es una segunda parte de cómo está dividida la carta a los Efesios. Comienza ahora a hablar de la vida práctica de la iglesia, la vida práctica. Porque esto es importante. Santiago, ¿cierto?, atacó este tipo de vida, profesar ser creyente, pero la vida no está mostrando en lo que cree. Y dice, tanto Pablo como Santiago, no debemos ser solo oidores, sino hacedores de la palabra. Entonces, aquí Pablo enfatiza y anima a los hermanos a proseguir adelante, no solo a crecer en el Señor, no solo a no contaminarse, pero a guardar la unidad del Espíritu como parte de la vida cristiana. Y no lo vamos a hablar en forma general de todas las iglesias, vamos a hablar en nuestra iglesia local. Porque para que podamos tener unidad con otras iglesias que tienen por Señor a nuestro Señor Jesucristo, es necesario que primeramente entre nosotros guardemos la unidad de ¿quién, hermanos? De los hermanos, del pastor, del Espíritu. No es del Espíritu de nosotros, es del Espíritu Santo. La unidad que el Espíritu Santo ha traído. Entonces, en esa dirección es que vamos a enfocarlo este tema. Aunque podemos enfocarlo entre iglesias hermanas, pero vamos a enfocarlo entre nuestra iglesia local. Aprender primero entre nosotros a guardar la unidad del Espíritu. Entonces, punto número 1. Andando como es digno en la vocación con que fuimos llamados. Amén. Así que antes de comenzar, permítame orar para que el Señor nos bendiga, pues sin su gracia no podemos hacer nada. Amén. Padre, gracias te damos por este tiempo que nos permites abrir las Escrituras, Señor. Tu palabra que es santa, tu palabra que es pura, viva y eficaz. Tu palabra es vida y espíritu, Señor. Y queremos con reverencia, Señor, tanto mi persona como mis hermanos y hermanas, y todos los que escuchan esta predicación, poder, Señor amado, deleitarnos en lo que tú tienes que decirnos, Señor. Que tu palabra hoy nos enseñe, que tu palabra nos redarguya, nos corrija, nos instruya, a fin de que cada uno de nosotros seamos perfectos y enteramente preparados para toda buena obra, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos, por favor, en esta tarde. Danos claridad de palabra y pensamiento y un corazón
100% receptivos, Señor, para que lo que sembremos hoy, lo que regamos hoy, seas tú dándole un crecimiento al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén y amén. Andando, dice el versículo 1, vayamos a Efesios capítulo 4, versículo 1. Y dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfesos: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Una de las cosas en esta carta de Efesios, hermanos, que en la primera parte de la carta de Efesios Pablo habla de andar, pero muestra el estado antes de ser salvo de las personas. Dice, cierto, allá en Efesios capítulo 2, en otro tiempo andabas muertos en delitos y pecados, pero ahora dice, andad en la unidad del Espíritu. Ahora pues yo os ruego que andéis como es digno de la vocación del Señor. Esta palabra, cuando dice andad, no es simplemente de caminar. Está usando este término para decir, tengan este estilo o forma de vida, una forma de vida cristiana, una forma que represente al Señor, ante todo lugar. Es triste, cierto, que cuando, y ya creo que se nos ha compartido esto en algún momento, que después de tú estar trabajando en tu trabajo por 3, 4 años, alguien te diga, ¿y eres cristiano? Porque debe notarse que somos creyentes. Amén. Eso es algo que debe notarse, y si no se nota, entonces es que esta parte está fallando. No estamos andando como debe ser, como dignos, dice, de la vocación con que fuisteis llamado. Mire ahí Efesios capítulo 2, denle una vuelta a su página, en Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice el apóstol Pablo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Y mire el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Cómo andábamos en otro tiempo, hermanos? ¿Qué dice el versículo? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Así andábamos en otro tiempo, pero por su gracia Dios nos dio vida cuando estábamos muertos. Y esto es importante que entendamos, hermanos, lo que es el ser redimidos por Dios, la regeneración. Nosotros no respondimos al llamado de Dios porque tú eras buena persona. Nosotros respondimos porque Él nos dio vida primeramente para poder responder a un llamado que Él nos dio. Por eso es que ninguno de nosotros aquí podemos gloriarnos de nuestra salvación, porque no inició en nosotros. La corrupción total que nosotros tenemos de raíz por el pecado, hermano, nos imposibilita, nos incapacita para buscar de Dios. Y como ya lo hemos dicho antes, hermanos, para que Lázaro hubiese salido de esa tumba después de 4 días, es porque el Señor Jesús primero le dio vida. Y luego le dice, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro pudo responder a ese llamado. ¿Por qué? Porque primero se le dio vida. Y esto es lo que aquí el apóstol Pablo enfoca. Primeramente en el versículo 1. Y Él os dio vida estando muertos en delitos y pecados. Y eso es lo que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Por eso es que cuando se predica el evangelio a una persona y no lo recibe es porque todavía no ha nacido de nuevo. Dios no lo ha hecho nacer de nuevo para que vea la gloria del evangelio y la inmundicia de su pecado y entonces pueda aceptar un llamado. Es hasta que usted espera que el Espíritu Santo haga nacer de nuevo a una persona y usted le predica el evangelio y la persona ve la gloria del evangelio de Cristo, ve su pecado y dice, yo lo quiero. Pero no porque nació de él, porque Dios le dio vida. Entonces el versículo 1 nos dice, hermanos, que andemos en esta vocación. Mire lo que dice Efesios 1:4, porque debemos andar en esa vocación. Efesios 1:4. Porque ¿cuál es esa vocación a la que Dios nos ha llamado? Efesios 1:4 nos dice el apóstol Pablo lo siguiente: según nos escogió en Él. Esto también es importante, esta es doctrina de la gracia, hermanos, elección incondicional. Dios nos escogió en Él, nosotros no le escogimos. Nosotros no le buscamos, Él nos buscó. Nosotros no lo escogimos a Él, Él nos escogió. Nosotros no le amamos a Él, Él nos amó primero.
Y aquí dice en el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, hermanos, debemos andar en esta vocación que fuimos llamados. ¿Y cuál es esta vocación a la que hemos sido llamados? Ser santos y sin mancha delante de Él. Y ese es nuestro caminar, hermanos. Y esa es la batalla que diariamente usted y yo tenemos que confrontar. No solo en nuestro hogar, sino cuando salimos a nuestros trabajos, cuando salimos a todo lugar, estamos bajo un sistema que es completamente anticristo. Dígame qué ve de cristiano usted en su trabajo. ¿Qué ve de cristiano usted en los comerciales? ¿Qué ve de cristiano en las películas? ¿Qué ve de cristiano en los videojuegos? ¿Qué ve de cristiano? ¿Qué escucha de cristiano en la radio? No hay absolutamente nada. Todo es anticristo. Ni siquiera es algo neutral. Es declarado y abiertamente anticristo. Entonces nosotros, hermanos, venimos por 2 horas a la iglesia el domingo, otro par de horas nos conectamos los jueves, y un par de horas los miércoles o martes en las diferentes casas, pero estamos siendo bombardeados el resto de las horas por un sistema completamente diabólico. Usted mira un comercial de automóviles y aparecen mujeres semidesnudas. Un de cereal y también la misma situación. Y aparecen lo que dice Romanos capítulo 1, que han dejado la naturaleza de la mujer y la naturaleza del hombre para hacer actos vergonzosos, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Todas estas cosas aparecen ahora en las películas, en los comerciales, porque están tratando de adoctrinarnos. Y nosotros, hermanos, nos estamos tragando el sándwich. Inocentemente o sin querer queriendo, como dijo aquel. Pero debemos estar apercibidos de esta situación. Y por eso el apóstol Pablo nos dice, tenemos una vocación, nos ha llamado a ser santos y sin manchas delante de Él. Sí, Dios nos ha posicionado ya, hermanos, como justificados, somos justos delante de Él. Pero el proceso de santificación ha de terminar cuando Él venga o usted muera. Mientras tenemos que perfeccionar la santidad. Entonces, hermanos, aunque usted y yo no nos podemos meter en una cueva y no salir de ahí, no podemos hacerlo. Tenemos que estar allá en el mundo y por eso el Señor hizo esta oración. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y la traducción correcta es del malo, que los guardes de Satanás, que los guardes de su sistema que está impregnado en todo momento, en todo lugar. Pero el creyente, hermano, muchos estamos desapercibidos de esta realidad. Y no es algo nuevo, o sea, yo no estoy diciendo que es de esta época, porque este mensaje fue escrito hace 2000 años, hermano, y ha sido el mismo problema de toda la humanidad. El hombre se distrae del propósito de Dios. Dígame, hermanos, qué confusión había para Adán y Eva que cuiden el huerto y que solo no coman de ese árbol. Qué confusión teológica podía haber en ello, queridos hermanos. ¿Qué interpretación se podía necesitar? Estaba sencilla la vida, ¿cierto? Come de todo, cuida el huerto, pero de este árbol no lo toques, no comas de él porque de cierto morirá. Sencillo, ¿cierto? Pero Adán y Eva perdieron perspectiva de la santificación, del proceso de seguir santificándose y pecaron. Y por el pecado de Adán entró la muerte al mundo. Entonces nosotros, hermanos, no podemos estar de esa forma. Debemos no solo como única opción crecer, sino también no contaminarnos, pero también debemos estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Entonces Dios, hermano, nos escogió en Él, dice el versículo 4, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mira lo que dice el versículo 10 ahí en el capítulo 2. Muy conocido por nosotros estos versículos, queridos hermanos. Dice el versículo 10, porque somos hechura suya. No nos creamos a nosotros mismos, hermanos. Somos hechura de Él, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué, hermanos? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Se da cuenta entonces que la vocación en lo que nosotros como creyentes debemos andar, nuestro estilo de vida? Ya leímos el versículo 4, ser santos y sin manchas delante de Él, pero también andar en las obras que Él preparó de antemano.
No vaya a creer que Dios está aquí pensando, ¿qué voy a hacer mañana lunes? ¿Qué le voy a decir a mis hijos que hagan? ¿Qué haré? Estoy confundido, son muchos ellos, no sé qué hacer. No, estas obras ya Dios las ha preparado antes de la fundación del mundo. O sea, Dios tiene el plan perfecto, hermano. Somos nosotros que tenemos que estar en base a las Escrituras y en oración, alinearnos con Él. Y para eso es su palabra. Pero queremos tener, como hablaba el domingo pasado, tenemos un Dios inventado, un Jesús inventado, una Biblia inventada en nuestras propias emociones y hacemos locuras, hermanos, dentro de las iglesias. Y por eso luego vemos las grandes catástrofes que ocurren. Y entonces el nombre del Señor es blasfemado, dijo, por causa de nosotros. Porque dice, mira, era cristiano, mira, era cristiano. Entonces, queridos hermanos, debemos nosotros estar solícitos en guardar esta unidad. Amén. El punto número 2, mire lo que dice Efesios capítulo 4, el punto número 2, que creo que aquí es la parte central y la parte donde tenemos que estar de rodillas muchísimo, porque esto sí que cuesta. Porque si algo que tenemos arraigado, bueno, no sé usted, hermano, yo veo que usted es un poco más consagrado que yo, pero yo sí que sufro con la humildad y la mansedumbre. Yo siento que por naturaleza soy orgulloso y arrogante. Y digo, Señor, cámbiame, ayúdame. Gloria a Dios que usted yo lo veo así medio humilde, medio manso, y eso facilita el trabajo para continuar trabajando con ustedes. Pero a mí me cuesta, hermano. Me cuesta, va contra mi naturaleza. El ser humilde, el ser manso, y ya vamos a explicar qué significa esto. Pero una de las situaciones de ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu es la humildad y la mansedumbre. Mire lo que dice el versículo 2 y 3, ahí en Efesios 4, versículo 2 y 3. Dice, con toda, no una parte, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Importante entender, hermanos, el título sacado de este versículo 3, que el apóstol Pablo no nos está mandando a crear una unidad en la iglesia. Nos está mandando a guardar una unidad que ya fue creada ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Nos trajo de todo pueblo, toda lengua y nación para ser un solo cuerpo. Y todos diferentes. Porque no todos los miembros del cuerpo tenemos manos, orejas, ojos, tenemos piernas. O sea, somos miembros diferentes. Y debemos aprender entonces a respetarnos y amarnos. Pero aquí dice primeramente con humildad y mansedumbre. Aprender a ser solícitos a guardar esa unidad que el Espíritu ha creado. Nuestro trabajo es guardarla, preservarla. Cuando no entendemos esto en base a la humildad y a la mansedumbre, lo que hacemos es destruir esa esa unidad. La destruimos y nos separamos. Y esto no estoy hablando, hermanos, que vamos a tener desacuerdo. No confundamos el no tener unidad con haber un desacuerdo. Vamos a estar en desacuerdo porque somos diferentes. Vemos las cosas en forma diferente. Usted quiere hacer el estudio bíblico de esta manera, yo lo quiero hacer de esta otra manera, porque usted es diferente, yo soy diferente. Entonces, en vez de pelearnos, cuando a usted le toque el estudio bíblico, usted lo va a usar como Dios le ha dado. Y yo lo voy a usar como Dios me lo ha dado a mí, ¿cierto? Y entonces con paciencia nos soportamos unos a otros. Pero para que nos podamos soportar con paciencia debe haber primeramente, ¿qué dice aquí? Humildad y mansedumbre. Es imposible soportarnos unos a otros si no tenemos humildad y mansedumbre. ¿Y qué ejemplo vamos a usar para esto, hermano? ¿Quién más? Pues es que el ejemplo de mansedumbre y humildad. Nuestro amantísimo Señor Jesucristo. Amén, nuestro amantísimo Señor Jesucristo. Mire lo que dice ahí en Mateo, capítulo 11, por favor. Mateo capítulo 11, versículo muy conocido ya por todos nosotros. Mateo capítulo 11, versículo 29 dice, Mateo 11, versículo 29, dice la palabra del Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaremos descanso para nuestras almas.
Ay, hermanos, cuando uno no es manso y humilde, sí que uno anda con un alma perturbada. Siempre uno anda molesto por todo, criticando todo. Pero cuando hay humildad y mansedumbre, hermano, uno está tranquilo. Y ya vamos a entender esto. El Señor Jesús dice, aprendan de mí, yo soy manso y humilde. ¿Qué es la humildad, pues, hermano? La humildad, cierto, es aquel que siempre camina así. Hola, ¿cómo están? No es eso, ¿cierto? A veces eso es lo que confundimos. O la persona que es pobrecita y no tiene dónde vivir, es de escasez económica. Y eso es lo que nosotros decimos, esa persona es bien humilde. No, ese es un concepto erróneo de humildad. La humildad, hermanos, ¿qué podemos decir que es la humildad? Es la actitud de tratar a otros como superiores a nosotros mismos. Eso es humildad. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, vosotros me decís Señor, y bien decís que soy Señor porque lo soy, pero yo os he lavado los pies. Podía decir el Señor Jesús, lávenme los pies y sírvanme porque yo soy el Señor de señores, soy el Rey de reyes y soy Dios. ¿Podía decir él eso? Sí, podía decirlo porque lo era. Pero él fue humilde. No tomó todo lo que él era para ponerse por encima de otros, sino que él voluntariamente de corazón se puso por debajo de ellos como el más de baja categoría de todos los siervos. Porque ese era el trabajo más humillante, el lavar los pies a las personas que venían a cada casa en esos tiempos, y no ocurre, pero en esos tiempos venían de viaje, venían empolvados, quizás con excremento de animales por el camino, ¿cierto? Porque usaban sandalias, y entonces había un siervo que era el de menos categoría, si podemos denominarlo así para entenderlo, que era el que lavaba los pies de esta persona. ¿Cierto? Entonces, y el Señor Jesús hizo eso, siendo Dios. Siendo el Rey de reyes, Señor de señores, le lavó los pies a sus discípulos y dijo, haced esto también vosotros, como un acto de humildad. Pero la humildad también tiene que ser mostrada en aquellos que sienten que no tienen nada. Hay personas que sienten que ellos no tienen capacidad para nada porque no fueron a la escuela y tienen un montón de complejos. Y cuando ven a una persona que sabe algo, se ponen tercas contra esas personas. Sí, yo sé que no sé más que tú, pero a mí no me importa. No lo voy a hacer de todas maneras. También eso no es ser humilde. Debemos reconocer que hay personas que saben un poco más que nosotros, no porque nosotros no seamos ignorantes, simplemente no sabemos por ejemplo, hay trabajos que yo no sé que ustedes hacen y yo no lo sé, y eso no me hace que soy un tonto, simplemente soy ignorante en esa área. Pero yo debo reconocer entonces que usted sabe más que mí, y entonces eso es ser humilde. Entonces hay soberbio de las dos categorías, de aquellos que se creen mucho y de aquellos que saben que no tienen mucho, pero se oponen con los que saben. Y el Señor Jesús dijo, no, sea humilde. El Señor Jesús le dice a Pedro, mira Pedro, Satanás te ha pedido para zarandear. Jamás te negaré. Aunque todos estos te nieguen, yo jamás te negaré. No, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Jamás, a la muerte voy contigo si es necesario. ¿Y qué hizo la gallina? El gallo, kikiriki. ¿Y qué hizo Pedro? Ya había negado 3 veces, hermano. Y cuando se dio cuenta y miró a su Señor, eso lloró, dice, amargamente. Porque no fue humilde. Aquí le estaba hablando el Dios Todopoderoso, diciéndole, te van a venir a tentar y te van a zarandear. Eso era para decir, gracias Señor por la advertencia. Gracias por mostrarme lo que va a ocurrir. Porque el Señor le dijo, pero yo he orado al Padre para que tu fe no falte. Pero cuando uno no es humilde, no, caer yo. No, usted olvídese. Yo soy un hombre de oración. Soy un hombre de la palabra. Ay, hermano, eso no es ser humilde. Y debemos cuidarnos nosotros de esta situación. Amén. Mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre, hermano? Mansedumbre es una actitud de dejarse guiar por otro. Hermanos, un caballo que es salvaje y luego es amansado, ya es un caballo manso. ¿Ha perdido su fuerza el caballo? ¿Ha perdido su poder? No, pero se deja guiar. Y cuando tiene que correr, corre. Y cuando tiene que llevar carga, lleva. Esa fuerza ahora es productiva. No es solo para estar saltando y pateando a todo mundo.
Eso es ser manso. Entonces es difícil ser manso si no soy humilde, porque si no soy humilde yo no me dejo guiar por nadie. No, que a mí nadie me dice nada, que yo soy independiente y que yo veo por mi vida yo solo y nadie tiene que meterse. Y eso es lo peor que podemos hacer como creyentes, porque aunque usted no lo quiera, yo dependo de usted y usted depende de mí. ¿Cuántos de ustedes se han golpeado el dedo pequeñito? ¿Se recuerdan hace un par de años o el año pasado? No me recuerdo, que la hermana Marta se golpeó el dedito pequeño, se lo quebró, ¿fue cierto? Y usted veía a esa mujer venir aquí. Hasta a mí me dolía solo de verla. Un insignificante dedo pequeño del pie la hizo sufrir. ¿Quién va a decir que ese dedo pequeño es importante? Pero imagínense que se lo hubieran amputado. Ya posiblemente cojearía. Entonces todos los miembros del cuerpo de Cristo nos necesitamos unos a otros. Y tenemos que aprender entonces a soportarnos con paciencia, pero para esto necesito humildad y mansedumbre. Amén. Así que esto es importante, queridos hermanos. Con toda humildad tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Para qué entonces, hermanos, debemos ser mansos y humildes? Para soportarnos con paciencia los unos a los otros. Por eso es que a veces no nos tenemos paciencia los unos a los otros. Hermanos, tenemos una linda iglesia, un gran número de hermanos y tenemos unidad, pero podemos ser más unidos en el Señor, en todos los aspectos. Nadie dijo amén. Debemos estar solícitos en eso, hermano. Ay, ese hermano Erwin no me cae bien, pero vamos a trabajar con él. Ay, ese hermano Julio difícil, pero vamos a trabajar con él. ¿Cierto? Ay, el hermano Santo. Ay, hermano Santo. Pero vamos a trabajar con él. O sea, tenemos que soportarnos unos a otros porque somos necesarios. Ninguno de nosotros aquí está por demás. Ninguno. Somos necesarios. Todos, desde los más pequeñitos que han ido a su clase hasta el más anciano, somos necesarios en el cuerpo de Cristo. Nos necesitamos unos a otros. Amén. Cada vez que usted viene aquí y dice un amén y es bendecido y está aquí unidos y tenemos comunión, todos nos vamos animados en el Señor. Porque es la unidad del cuerpo de Cristo. Mire lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3. Y siempre vamos a estar mostrando el ejemplo máximo de estas cosas, nuestro amantísimo Señor Jesucristo. Soportarnos con paciencia. El Señor nos dice lo siguiente, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. Dice la palabra del Señor, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es, ¿qué cosa, hermanos? Paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, qué paciencia que Dios nos ha tenido. No solo a nosotros, mire la historia de toda la humanidad, hermano. Qué paciencia del Señor. Qué prueba tremenda, hermanos. El Señor Jesucristo está en esa cruz sufriendo, no solo físicamente, sino también internamente, hermanos. Y la gente, en vez de compadecerse, ¿qué le decían? Salvaste a otros, sálvate a ti mismo. Y lo escarnecían, se burlaban de él. ¿Y qué dijo él con toda paciencia, humildad y mansedumbre? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Por eso, hermano, nuestro Señor Jesucristo es nuestro mejor ejemplo. Sí, yo entiendo que tenemos caracteres difíciles, personalidades difíciles, pero tenemos un ejemplo de mansedumbre. Y podemos obtenerlo, hermanos, porque no nos ha dejado solo el Señor. Nos ha dejado su palabra, su espíritu. Él mora en nosotros. Podemos, hermanos, esforzarnos en mantener la unidad creada por el Espíritu de Dios. Mire lo que dice guardando la unidad, porque eso es lo que el versículo nos hablaba, de guardar la unidad. Notemos, hermanos, que esa es la unidad del Espíritu. No estamos llamados a crear una unidad, estamos llamados a guardarla, a preservarla. Aquí somos de familias diferentes, de países diferentes, pero el Espíritu Santo nos ha traído como uno a esta iglesia local.
Esta es nuestra iglesia y debemos amarla. Eso significa, no es que estamos amando este templo. Usted es la iglesia, yo soy la iglesia y debemos amarnos los unos a los otros. Efesios, regresemos ahí a Efesios capítulo 2, versículo 18. Efesios capítulo 2, versículo 18. Y dice el apóstol Pablo, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Porque usted y yo hemos sido creados por el Espíritu Santo. Fue el que nos convenció de pecado, de justicia y de juicio y nos incorporó para ser hechos hijos de Dios. Pero el versículo, leamos el versículo 3 de Efesios 4. Efesios 4 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, pero en el vínculo de la paz. Entonces, hermanos, soportándonos con paciencia en amor, pero en el vínculo de la paz. Todo esto tiene que estar envuelto en el amor que Jesús nos tuvo a nosotros. Vaya ahí hacia adelante a Colosenses, el libro de Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. El versículo 12, queridos hermanos, Colosenses capítulo 3, el versículo 12, dice lo siguiente, vestíos pues como escogido de Dios. ¿De qué manera? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Hermanos, en este caminar aquí no vamos a poder evitar tener encontrones los unos a los otros. No vamos a evitar eso, porque somos diferentes, vuelvo a repetir. Pero entonces debemos recordar esto, guardar la unidad del Espíritu, perdonándonos unos a otros. De la manera que Cristo nos perdonó, perdonémonos unos a otros. Amémonos unos a otros. Porque hemos sido creados por un mismo espíritu, un solo cuerpo. Y las divisiones, hermanos, el mismo Señor Jesús, cuando Él sanó, echó fuera un demonio, ¿qué dijeron los fariseos del Señor Jesús? Por el espíritu de Belcebú. O sea, le estaba diciendo, por el poder del diablo es que éste echa fuera demonio. Y el Señor Jesús le dijo, si el diablo se echa fuera a sí mismo, su reino está dividido. Y un reino dividido no puede permanecer. Entonces, hermanos, si nosotros estamos en esta situación, no podemos estar divididos, porque no vamos a permanecer. Tenemos que hablar, compartamos. Esto es lo que yo veo así, esta situación me ofendió, esta situación me dolió, y perdonémonos. De la manera que Cristo nos perdonó. Porque Cristo nos perdonó, hermanos, incondicionalmente. Nos perdonó cuando nosotros no estábamos buscándole a Él. ¿O cuántos de nosotros estábamos buscando reconciliación con Jesús? Ninguno. Él nos perdonó por el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para presentarnos santos y sin mancha. Pero debemos dejar el orgullo. Debemos dejar el orgullo. Amén. Entonces esto es importante, hermanos, porque a veces nos dividimos por cosas insignificantes. Hay división en la iglesia por cosas insignificantes. No debe haber por esas cosas. Debemos permanecer firmes por las cosas de la salvación, la doctrina de la salvación intocable. Pero después, hermanos, las liturgias y los cultos y cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, eso no es esencial, hermano, para crear una división entre nosotros. Debemos guardar esa unidad por la que Cristo nos llamó. Dios no se ha equivocado al ponerlo a usted en esta iglesia. Dios no se ha equivocado, hermano.
Dios lo ha traído a usted a esta iglesia porque este es el cuerpo en el que usted debe funcionar hasta que Dios decida a usted moverlo, por A o B razones. Amén. Guardemos esa unidad en el vínculo de la paz. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, dicen Colosenses, también vosotros perdonarlos. Entonces, esto es importante que lo tengamos solícitos, debemos esforzarnos. No espere usted amanecer un día y decir, ay, hoy quiero tener unidad con todos mis hermanos. No espere, eso no está en nosotros. Por naturaleza pecaminosa nosotros buscamos lo de nosotros mismos. Pero entonces usted debe esforzarse. Esforcémonos, hermanos. Y usted verá que no es tan difícil como parece. Pero no vaya, ¿cierto?, a decir, mire, hermana Carlita, yo quiero pedirle perdón por si la he ofendido. Ese por si es como diciéndole, yo no creo que la ofendí, pero de todas maneras, si usted cree, perdóneme. Yo no estoy buscando reconciliarme con ella. Yo lo que estoy buscando es cumplir con una norma que ya me dijeron y para que me saquen esta carga simplemente lo digo. No. Debemos ir con un corazón sincero para guardar esta unidad, para preservarla, porque esta unidad le costó al Espíritu Santo y a Dios precio de sangre, para que usted y yo, hermanos, estemos tratando de botarla a un lado. Esforcémonos. Seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y punto 3 y final, queridos hermanos. Vayamos ahí a Efesios capítulo 4, versículo 6. Y este es un punto muy importante. Los primeros 2 puntos lo hemos visto desde el punto de vista de nuestra vida, de nuestras acciones como hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Pero ahora a este tercer punto se refiere en lo que es guardar la doctrina para poder guardar la unidad en la iglesia, la unidad del cuerpo de Cristo. Efesios 4, versículo 4 en adelante, el punto número 3. Unidos por la obra del trino Dios. Y dice la palabra del Señor, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos en todo. El fundamento de la unidad de la iglesia, hermanos, es la obra del trino Dios. Y eso nosotros debemos atesorarlos en gran manera. Lo primero que dice el versículo en Efesios 4:4 es un cuerpo. Un cuerpo. ¿Y cuál es ese cuerpo? Es nosotros, la iglesia. La iglesia es el cuerpo de ¿quién, queridos hermanos? De Cristo. Cristo es la cabeza. Pero debemos entender nosotros que somos un solo cuerpo. Yo no soy yo no soy el cuerpo de Cristo individualmente. Yo soy un miembro del cuerpo de Cristo. Así que yo no puedo estar independiente de usted. Los cristianos independientes no funcionan así, hermanos. Nosotros somos miembros independientes que pertenecemos a un cuerpo, y para que ese cuerpo camine en unidad con la cabeza que es Cristo, nosotros debemos esforzarnos, solícitos en guardar esa unidad del sacrificio de Cristo. Amén. Mire lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y ya vamos concluyendo. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Me da un amén cuando usted llegue ahí, por favor, para que todos podamos leerlo. Colosenses capítulo 1, versículo 18 dice, y Él, hablando de nuestro Señor Jesucristo, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. Entonces, hermanos, nosotros debemos estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu, porque Cristo es la preeminencia de todo. Él pagó el precio por nosotros. Yo no solo tengo que velar por mí mismo, porque a mí me debe importar usted, porque usted vale la sangre de Cristo. Cristo murió por usted como murió por mí. Entonces somos parte de este cuerpo. Es importante que lo podamos asimilar, queridos hermanos, para continuar adelante, especialmente en esta etapa de la vida de la iglesia que estamos viviendo, tiempos que se van a poner mucho más difíciles, queridos hermanos, y donde la palabra de Dios va a ser probada en nosotros.
y muchos van a ser zarandeados, hermano. Entonces eso debe producir un temor muy sano en nosotros, es decir, necesito entender esto, Señor, necesito escudriñar tu palabra, necesito estar en comunión con mis hermanos. A un tiempo que usted y yo nos sentemos a tomar un café, hermano, no tiene que ser una gran comilona, un cafecito, donde nos animemos unos a otros. No necesariamente tenemos que sentarnos a predicarnos. Sí, vamos a hablar de la palabra, pero sentémonos a tener comunión, a animarnos unos a otros. A veces uno ni sabe quién está vivo, quién está muerto, quién está enfermo, quién no está enfermo, quién perdió el trabajo, no tiene ni idea, porque no estamos teniendo comunión. Entonces, y después dice, nadie me llamó, nadie me visita. Y no estoy tratando de excusarme, yo tomo mi culpa de no estar interesado, o no llamar, o no preguntar. Tomo mi responsabilidad. Pero debemos animarnos en esto, queridos hermanos. Eso es estar solícito en guardar la unidad. Esa es la exhortación del apóstol Pablo a esta iglesia y también es para nosotros, queridos hermanos. Amén. Dice también un espíritu, nos dijo ahí, ¿cierto? Vayamos a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, la conversación que usted ya conoce de nuestro amantísimo Señor Jesús con Nicodemo. Juan capítulo 3. Ya vimos estos versículos, hermanos, un cuerpo, pero ahora dice un espíritu, es la obra del Trino Dios, de un solo cuerpo, ahora es un espíritu. Hablando el Señor Jesús a Nicodemo le dice en el versículo 5, Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 5, dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Hay una sola forma de ser creyente, hermano, es ser nacido del espíritu. No es por obra humana, dice lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del espíritu, entonces eso significa que usted, hermano, debe anhelar tener comunión unos con otros. Debemos esforzarnos, hermano. Y comienza con tareas sencillas. Saben que pueden a veces pasar años y dicen, ¿cómo se llamó el que predicó, el gordito de lente? Y llevo 3 años y no saben el nombre todavía. Comencemos por esas cosas que parecen insignificantes, pero que son importantes, porque ¿sabe qué, hermano? A través de mi experiencia en la vida he notado que cuando uno no quiere aprenderse el nombre de otra persona, porque no le importa. Honestamente. Porque cuando nosotros estamos interesados, ¿cierto? Y es una aplicación y tenemos que hablar, nos dicen, va a ir a hablar con este manager. Y es un nombre en inglés y uno hasta se aprende el acento, cómo decirlo bien, porque usted está interesado. Entonces, mire, seamos solícitos aún en esas cosas, aprendernos los nombres. Cosas tan sencillas y simples que muestran la unidad en la iglesia. Comencemos por esas cosas simples y después vayamos a otros pasos. Tengamos comunión. Usted ya ha visto a alguien aquí, una persona que ya ha venido por semanas y no sabe ni quién es ni cuál es su nombre. Mire, invítelo hoy a tomar un cafecito allá a McDonald's. Barato, porque yo sé que algunos no tienen trabajo, no hay que poner carga. Ahora, si usted tiene para llevarlo a Red Lobster, anóteme a mí, pero si no tiene, vaya ahí a tomarse un cafecito barato, pero comparta con la persona. Mire, son cosas tan sencillas, pero que, hermano, cómo fortalecen y afirman la relación en una iglesia, queridos hermanos. Amén. Un espíritu, un Señor, luego dice, ¿cierto? Allá en Efesios 4 dice, un cuerpo, un espíritu, pero también un Señor, una fe, un bautismo. Mire lo que dice Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 27. Cuando nos dice un Señor, una fe, un bautismo, está refiriéndose a la obra del Señor Jesucristo. Es una sola fe en Jesús, es un solo camino, es una vida, es una verdad. Este es nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo en Gálatas 3:27 nos dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es una sola fe, la de Cristo, queridos hermanos. Es un solo bautismo.
Esto, el bautismo significa estar sumergido en la obra de Cristo. Esa es la simbología del bautismo. Como allá el pueblo se bautizó en la nube, dice en Moisés, pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Nosotros hemos sido bautizados en Cristo, nos hemos sumergido en su verdad, en una fe que hemos creído de que nosotros somos pecadores por naturaleza, no porque hicimos algo malo, hacemos lo malo porque ya somos pecadores, pero reconocemos que Jesús vino a pagar esa deuda que nosotros no podíamos pagar. Esa es nuestra fe, hermanos, que nos debe unir, no solo el Espíritu, sino Cristo, pero termina el versículo diciendo también un solo Dios que es por todos y para todos. Mire lo que dice el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan capítulo 1, versículo también muy conocido por todos ustedes, versículo 12 y 13. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Me da un amén cuando usted llegue ahí, por favor. Amén, gracias hermanos. Y dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de Dios, de varón, sino de Dios. ¿Cuántos de aquí, hermanos, somos creyentes porque nuestros padres eran creyentes? No hay, ¿cierto? Todos somos creyentes aquí porque Dios nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Él, porque ha sido obra de Él. Mantengámonos solícitos en guardar la unidad del Espíritu, hermano. No espere que ya venga el verano y ahí se voy. No, comience hoy, hermano. Mire, tome la palabra del Señor, comience hoy. Cuando terminemos el servicio, mire a una persona, invítelo, hermano, a salir un ratito, a tomarse un café. Guardando, si usted quiere 20 pies de distancia, pero invítelo y háblele a gritos allá. Y, ¿cuál es tu nombre? Pero tenga comunión si usted quiere, hermano. Pruebe. Y usted verá que las personas se van a sentir amadas, usted se va a sentir amado, usted se va a sentir reconfortado, porque usted está siendo solícito en guardar la unidad que el Espíritu Santo ha creado en la iglesia. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Oremos, familia. Amantísimo Padre, cuánto te alabamos y te agradecemos, Señor, por esta palabra de ánimo que tú nos has dado a través del apóstol Pablo, Señor, a esta iglesia muy preciosa de Éfeso. Padre, en la cual nosotros, Señor, somos animados también a tomar esos ejemplos, Señor. Gracias, Señor, porque a través de tu Espíritu Santo tú creaste un solo cuerpo, una sola iglesia con muchos miembros, Señor. Y nosotros queremos aprender a ser solícitos, esforzados, activos en guardar, en preservar, en cuidar esa unidad que tú has hecho, Señor. Padre, dejando el orgullo, dejando la altivez. Y Padre, ayúdanos a ser manso y humilde como tú, Señor, para así que podamos soportarnos los unos a los otros con paciencia, en amor, Señor, en el vínculo de la paz, Señor. Y de la manera que tú nos has perdonado, de la manera que tú nos has amado, nosotros podamos perdonarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, Señor, pero no solo en palabras, sino en verdad, Señor amado. Padre, porque esto es lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Te humillaste a lo sumo, no escatimaste el ser igual a Dios, sino que te despojaste, Señor, y viniste a nacer como un humano, Señor amado, y te humillaste a tal punto de ir a muerte y muerte de cruz, Señor. Pero bendito tu nombre, Señor, que tú que fuiste humillado, fuiste exaltado a lo sumo, Señor, y nos has dado esa gracia a nosotros de ser salvos por tu obra, Señor. Y como iglesia queremos pedirte, Señor, que nos ayudes, que nos des la gracia, Señor, pues esto no está en nuestra naturaleza humana, Señor, pero tenemos, Señor, una nueva creación en nosotros, creados en Cristo Jesús para estas buenas obras, Señor. Así que por favor, Señor, anímanos a mantener la unidad entre hermanos y hermanas, Señor, que podamos poner nuestras diferencias a un lado, Señor, y que podamos amarnos con corazón sincero, Señor. Pon en nuestros corazones el comenzar hoy, Señor. Esta palabra no es para mañana, Señor. Esta palabra es para hoy, para mañana y hasta el día que tú vengas, Señor. Gracias te damos, Padre eterno. Gracias y te pedimos perdón de ya, Señor, porque reconocemos que no hemos sido solícitos en guardar la unidad del Espíritu.
Reconocemos que a veces hemos estado parados más en nuestras propias posturas, en nuestros propios principios, sin importarnos, Señor, el corazón del hermano o de la hermana, Padre. Y yo soy el primero en confesar mi pecado, Señor. Perdóname y límpiame de esta maldad, Señor, al igual que cada uno de mis hermanos y hermanas en este lugar, Señor amado. Pero gracias te damos por tu palabra, que, Señor, es un bálsamo en tiempo de sed, en tiempo de dolor, Señor. Gracias te damos, Padre, y Padre, queremos hacerte una petición especial por el papá de nuestra hermana Silvia, Señor. Se llama Wilfredo, Señor, ha sido detectado con COVID, Señor, y está un poquito mal, Señor. Suplicamos que tengas misericordia, y si hay otro hermano, familiares de nuestros hermanos, por favor, Señor, clamamos, suplicamos, que tengas tu favor para con ellos, Señor. No merecemos nada, Señor, pero podemos venir a ti a clamarte y a pedir de tus favores y misericordia. Y, Señor, tú eres el mismo Dios sanador de ayer, de hoy y por siempre, Señor. Sana a estas personas, Señor, y glorifícate para que también puedas sanar sus almas del pecado, Señor, y puedan recibir la vida eterna, Padre. Gracias te damos, Padre, te alabamos, te bendecimos, Padre, te bendecimos, Señor Jesús, te bendecimos, Espíritu Santo, y a ti damos toda la gloria. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. El Señor les bendiga, queridos hermanos. Gloria a Dios. En nuestras propias fuerzas podamos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu, pero pidámosle a Dios que Él nos ayude. Así que gracias por la palabra expuesta, y ahora vamos a tener un momento bien especial. Así que queremos que nuestros amigos que nos visitan esta tarde no se molesten, no se lleven la mano al bolsillo. Esto es un privilegio para nosotros, los que hemos creído en nuestro Señor. Es un tiempo especial donde vamos a poner a prueba nuestra fe a través de las ofrendas. Así que vamos a orar, hermano, en este momento. Padre, cuanto te alabamos, te glorificamos, Señor, por tu palabra expuesta en esta tarde. Permítenos, Padre, poder ser uno, Señor, como iglesias. Y en esta hora, Padre, que cada uno ofrendemos, Señor, como propusimos en nuestro corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque tú amas al dador alegre. Queremos poner en tus manos, Señor, estas ofrendas para que tú las multipliques, que tu obra pueda ensancharse, Señor, a través del mundo, en esta ciudad de Sterling también. Te suplicamos por nuestros misioneros, Señor, que seas tú con cada uno de ellos, y nos acordamos por nuestra hermana Carolina ahí en Japón, que tú la puedes bendecir, la puedas guardar como mujer, su integridad física. Ayúdala, Padre, en la obra que tú les has encomendado hacer allá. Por nuestros hermanos González allá en Rumanía también, sé con ellos, guárdalos, cúbrelos y provéeles todas sus necesidades, Padre. Por nuestros hermanos Handal allá en Europa del Este, Señor, que tú los puedas guardar también. Úsalos, Señor, con poder para que ellos puedan llevar tu palabra, Señor, en esos lugares tan áridos y duros para poder predicar, Señor. Asimismo, Padre, nos acordamos de la casa del alfarero en Guatemala. Sigue usando esta obra, sigue usando, Señor, a los que trabajan, ahí con los que andan buscando entre la basura, Padre, que seas tú, Señor, tocando el corazón de ellos y ayudándolos, Padre, para que puedan llevar tu palabra, Señor, y que estas personas no solamente vean en lo que van a buscar para comer, Señor, sino que también puedan ser llenas, Padre, con tu palabra. Asimismo, Padre, nos acordamos de los misioneros que están trabajando, Señor, en ese lugar de refugio, Señor, con estos de Irán, para que seas tú, Señor, bendiciéndolos, guardándolos, cubriéndolos, Señor, de todo peligro, y usándolos, Padre, para que puedan llevar tu palabra, Señor, a esas personas que están lejos, Señor, y que no te conocen, Padre. Así que bendícelos, bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, bendice el esfuerzo de sus manos también, y que sea un momento de mucha bendición este tiempo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén.
Aleluya. Y si pudiera ponerse de pie una última vez. Y parte de tener humildad en nuestros corazones es también evitar toda vanagloria. Amén. No gloriarnos a nosotros mismos, sino gloriarnos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Me glorío en Jesucristo, quien con su sangre me compró. Fue mía la culpa que lo traspasó y lo colgó en aquella cruz. Me glorío en Jesucristo, poder del mal venció. Mi esperanza ante el santo juez. El Hijo mi justicia es. El Hijo mi justicia es. Me glorío en Jesucristo, su amor me dio, mi vida es Él. No tengo a otro a donde acudir, me satisface solo Él. Me glorío en Jesucristo, torre fuerte, redentor. Si el enemigo es fuerte contra mí, mis pies por gracia sostendrá. Mis pies por gracia sostendrá. Nosotros y aleluya, gloria sea Cristo, aleluya, por la eternidad y aleluya. Gloria sea Cristo, aleluya, por la eternidad. Me glorío en Jesucristo, me carga en alas de águila,
corona mi alma de bondades, su triunfo siempre de cantar. Me glorío en Jesucristo, me espera en gloria eterna. Cuando me llame al paraíso a estar, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre a contemplar. Amén. El que quiera gloriarse, que se gloríe en Jesucristo. Bueno, queremos darle la más cordial bienvenida a nombre de la Iglesia Hispana Guilford y de nuestro pastor Freddy Hernández. Así que quisiéramos reconocer a los que nos visitan por primera vez, si es que hay alguno. A mi mano derecha, todos de casa. En el centro, también. Y a la izquierda, los mismos. Ahí está Reina que nos manda ahí, hoy estamos nosotros dos muchachonas ya. Reina y Ashley. Tiempo de novelos, bienvenidos de nuevo. Ok, que el Señor los bendiga. Un aplauso para él. Sí, sí. Bueno, ya reconociendo nuestras visitas, esperamos que los podemos saludar a la salida. Así que quisiéramos recordar algunas actividades de la iglesia esta semana. Los días martes, los estudios en casa de mis hermanos Araujo, a las 7 de la noche, creo yo, ¿sí? Los días miércoles en el salón de mi hermana Ruth y en Manazas a las 8 de la noche. Y los días jueves online con mi hermano Erwin, pues así que dispongámonos a poder estar presentes en los estudios para poder aprender más de la palabra del Señor. Así que creo que no hay más, creo yo. Creo que solamente eso. Así que los jóvenes los sábados a las 5 de la tarde, ¿verdad? Sí, ok. Ok, presencial entonces el día sábado a las 5 de la tarde. Ok. Tenemos a Fidel siempre de cocinero ahí con sus pasta Alfredo. Bueno, pues entonces estamos listos con los anuncios, así que les suplico ponerse de pie. Vamos a despedirnos con siempre recordando muy presente que la gran comisión está vigente y siempre que tengamos oportunidad de poder compartir la palabra del Señor, pues hagámoslo en nuestros trabajos, en el lugar donde vamos todos los días. Así que, como dice la palabra allá en Mateo 28, 18 al 20, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y todos decimos amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Buena semana. Salimos por esta puerta de acá y no olviden, la gradita todavía está ahí.